Buenas noches, ¿cómo están? Me da gusto nuevamente estar aquí con ustedes, poder verlos, saludarlos. Veo algunos rostros que no vi el día de ayer, pero como no los conozco, ¿verdad? Probablemente se me pasó y estoy viéndolos nuevamente, aunque no los he visto todavía en muchas ocasiones. Pero me da mucho gusto estar aquí con ustedes esta noche. Gracias porque han tomado, ¿saben de quién la invitación? Del Espíritu Santo. Porque nosotros solamente somos canales por los cuales Dios obra, pero es la respuesta, cuando nosotros aceptamos la invitación de venir, la respuesta al Espíritu Santo que nos está llamando. Así que esta noche, continuando con los temas que vamos a presentar durante esta semana, el título es un sueño, para un sueño roto, un plan de restauración. ¿Cómo es el título? Para un sueño roto, un plan de restauración. El día de ayer, cada noche vamos a estar tratando de hacer un pequeño repaso, así breve, de lo que vimos la noche anterior. En este caso, el día de ayer, estuvimos meditando en ese momento cuando Jesús entró por las puertas de Jerusalén. Y dijimos que esa entrada triunfal de Jesús en la ciudad de Jerusalén era un evento, ¿verdad? Que era el cumplimiento de una profecía. Que en ese cumplimiento de una profecía no solamente involucraba al pueblo de Israel, sino que también era un mensaje para todas las naciones, ¿verdad? Y que finalmente ese acontecimiento prefiguraba muy débilmente lo que será el segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y puede ser que muchas veces, les decía yo, hemos tenido sueños, hemos tenido anhelos, los cuales quizás no se han cumplido, pero saben que a veces nuestros sueños no son los sueños que Dios tiene para nosotros. Y por eso es que durante esta semana, con los temas que estaremos compartiendo, esperamos que cada uno de nosotros vuelva a soñar un futuro con esperanza, pero en el sueño que Dios ha tenido para nosotros. Así que con esto, saben que cuando les dije ayer que aunque soy joven, todavía era más joven, yo creo que muchos de nosotros hemos tenido en algún momento de nuestra adolescencia o de la juventud algún amor, ¿verdad? Allí en la escuela secundaria, en la escuela preparatoria, y que a veces nos ilusionamos con ese amor. Pero llega un momento en el cual esa situación, esa relación se rompe y pensamos que ya todo se acabó. Sin embargo, siempre, ¿verdad? En nuestro crecimiento, con el paso de los días, con el paso de los años, eso que en algún momento dolió y que pensamos que era el amor de nuestra vida, nos damos cuenta que no era así y que todavía hay otra oportunidad. Pero cuando Dios creó al ser humano, queridos hermanos, queridos amigos que nos están visitando y que nos están viendo a través de esta transmisión, cuando Dios creó al ser humano, lo hizo y lo formó con un propósito. Y esta noche voy a invitarlos para que me acompañen al libro de Génesis, porque vamos a ir al principio. Libro de Génesis al capítulo 1, porque cuando Dios creó al ser humano, Él tenía un sueño que era perfecto. Él tenía un sueño que se cumplirá, aunque vamos a ver esta noche cómo tuvo allí un percance por decisiones que el ser humano toma, pero al final ese plan de Dios se cumplirá. Y vamos entonces al libro de Génesis. Voy a leer algunos pasajes y quiero que me acompañen si traen sus Biblias para que podamos leerlo juntamente. Dice Génesis capítulo 1,
versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a omitir todos estos pasajes porque nos hablan acerca de lo que Dios fue creando cada día, ¿verdad? Cómo es que fue separando la luz de las tinieblas, las aguas de la tierra, etcétera. Eso ya lo hemos visto. Pero cada día que el Señor iba terminando una parte de la creación, cada vez que terminaba esa parte, dice la Biblia, ¿verdad?, que eso había sido bueno. Cuando llegamos al versículo 25 y 26, al final de la creación de esa semana, crea al ser humano como la corona de su creación. Y dice entonces el versículo 26 de Génesis capítulo 1. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Cuando nosotros salimos de las manos de Dios, queridos, salimos hechos perfectos. Hace un rato estoy allí en un grupo de hermanos y una hermana compartía una fotografía que había tenido en una exposición de un evento de la iglesia donde se representaba de manera, a manera de representación, una imagen de Adán. Y saben que Adán era un hombre, a diferencia nuestra, sumamente alto. Y saben que en el cielo, el único que estará un poquito por encima, en esa misma estándar de altura, será nuestro Señor Jesucristo, además de Adán. Y además, Adán, sobresale o sobresaldrá de toda la multitud de los redimidos de la tierra. Pero veía esa fotografía de la hermana y un hombre de la altura que podría llegar a este techo. Cuando el ser humano salió de las manos de Dios, era un ser perfecto. No había defecto, no había mancha, no había absolutamente nada imperfecto o que tuviera una mala construcción en ese cuerpo que Dios había creado y en esa persona que era Adán y posteriormente de su esposa, de Eva. Así que además de haber sido creados perfectos, Adán y Eva tenían también una relación perfecta con su Creador, con nuestro Dios. Ellos tenían la oportunidad de conversar. ¿Se imaginan poder platicar con Dios cara a cara? Platicar con aquel que los había formado del polvo de la tierra. Había entonces un ambiente perfecto, la creación de Dios. Había la corona de esa creación que era el hombre, ¿verdad? Adán y Eva habían sido formados perfectos, gozaban de una comunión perfecta con Cristo, con Dios, y además, mientras ellos comieran del árbol de la vida, su vida iba a ser perpetua. Ahora, ¿saben que además de eso, cuando se les da la orden de gobernar, sojuzgar, dice allí la Biblia, todas las cosas creadas, y también se les da la indicación de multiplicarse, ese plan que Dios tenía era un plan perfecto.
era un sueño perfecto. Esa multitud de ángeles que en algún momento fueron expulsadas del cielo, tendrían de cierta manera que volver a ser ocupados esos lugares. Y con el ser humano, Dios se proponía y se ha propuesto restablecer ese orden en el cielo. Sin embargo, ese sueño que Dios tenía para la humanidad, conocemos la historia, en algún momento, ¿verdad?, viene a romperse. Y esa creación maravillosa, esa creación perfecta que había salido de las manos del Creador, de las manos de nuestro Dios, se ve manchada por un intruso. Y vamos a ir al capítulo 3. Capítulo 3. Porque entonces aquí vemos cómo ese sueño perfecto que Dios tenía para la humanidad se rompe. Y dice el capítulo 3, versículo del 1 en adelante: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Ahora vamos a hacer una pausa aquí. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Sabe usted cuál es el propósito de su vida? ¿Sabe para qué vive? ¿Sabe para qué vive? Muchas personas, queridos hermanos, queridos amigos, pasan su vida y llegan al final de sus días y no tuvieron sentido de su vida. Pero queridos, les voy a decir esta noche, a veces yo pregunto esto, ¿no? ¿Cuál es el propósito de su vida? Y algunos suelen decirme, bueno, pues predicar el evangelio, vivir para Cristo. Pero si pudiéramos ser más puntuales y pudiéramos expresarlo de una manera más concreta, les voy a decir, y ahorita vamos a leer algunos pasajes en relación con esto. Después de que el ser humano ha pecado y que nosotros somos parte de esa familia que ha descendido de la descendencia de Adán con una naturaleza caída, cuando Satanás, antes de llegar a este punto en el cielo, se presenta delante de esos ángeles, él da un mensaje. Y en ese mensaje, él expone a Dios, haciéndolo mostrar como un ser que no es justo. Por eso es que él pide y dice, bueno, a esos ángeles los convence de que él es el que tiene que tomar un lugar que está ahí en el cielo, que es el lugar de Cristo, porque Satanás, Lucifer en ese entonces, se hace presentar delante de los ángeles como aquel que puede gobernar con sabiduría y correctamente. Y desde allí pone entredicho el carácter de Dios. Ahora, cuando Satanás desciende y se encuentra en la tierra, nuevamente en esa primera pareja que Dios ha creado de manera perfecta, en un ambiente perfecto, con una comunión perfecta, le mantiene una conversación, y a través de esa conversación, Satanás vuelve a presentar a Dios de una manera equivocada. Y quiero decir esto, queridos hermanos, y yo les quisiera decir esto: si ustedes se olvidan de cualquier cosa que yo diga durante estos días, recuerden esto.
el mayor propósito de nuestra vida, la mayor aspiración, el mayor anhelo que nosotros podemos llegar a desear y a tener es que el carácter de Cristo se refleje en nosotros. Que los hijos de Dios lleguen a revelar el carácter ¿de quién? De Dios. Ese es el mayor propósito, el mayor anhelo que usted puede tener en esta tierra, reflejar el carácter de Cristo. Y ahorita vamos a llegar a unos pasajes en relación con esto, pero vamos a seguir en nuestra lectura, porque una vez que Satanás se le presenta a Eva, le presenta una tentación, le muestra, ¿verdad? Y le dice, bueno, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol, es astuto para tratar de envolver a Eva. Pero dice el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Segunda pregunta que yo les hago. Reflexione bien. ¿Usted considera que es Dios o que puede ser como Dios? A ver, los que digan que sí, levanten su mano. Uy, nadie aquí. Miren, hermanos, ¿saben que uno de los problemas o quizás el problema más grande del ser humano es precisamente que se considera un Dios? Ahora, por supuesto, quizás no es algo consciente en el cual nosotros andemos por ahí por la calle pensando que somos Dios y que, debes de adorarme, debes de postrarte delante de mí. No de esa manera. Pero cuando nosotros vemos solamente analice su vida. Cuando usted se molesta porque alguien no hace lo que usted quiere que se haga, esa es una señal de que usted está esperando que alguien haga lo que usted quiere que haga. Cuando usted se enoja porque a alguien le falta el respeto, esa es una señal. Pero dice aquí, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Si Eva, que era una mujer perfecta, había sido creada con una capacidad intelectual, espiritual perfecta, creyó la mentira que Satanás le estaba presentando, de que no solamente no iba a morir si comía de ese fruto, sino que además, cuando lo comiera, llegaría a ser como Dios. ¿No será acaso, queridos amigos, queridos hermanos, que nosotros podemos estar creyendo la misma mentira que Satanás nos presenta? Porque saben que esa es la mentira que él mismo creyó de sí, que podría llegar a tomar el lugar de Dios. Se engañó a sí mismo, porque eso es algo que es imposible que él pueda tomar. Pero ese autoengaño que llegó a presentarse de una manera extraña, porque el pecado es un misterio, pero se revela. Y Satanás llegó a autoengañarse creyendo que podía tomar un lugar que no le es posible tomar. Esa misma mentira, ese mismo engaño se lo presentó a esta primera pareja. Y saben que ese mismo engaño es el engaño que nos presenta a nosotros. Y por eso es que cuando esto sucede, cuando esta perfección que Dios había realizado se rompe con la decisión que toma Eva y Adán de aceptar
lo que Satanás les presenta es ahí automáticamente, como Jesús lo dice, ¿no? Si no son conmigo, son contra mí. Si tú no estás con Dios, estás contra Él. Nuestra vida, nosotros fuimos hechos para depender de Dios. Dios es el que sustenta la vida, Dios es el que nos sustenta a nosotros. Fuimos creados perfectos, pero con la condición de depender de Dios. Y en el momento en el que nosotros creemos, o en el momento en el que Eva cree lo que Satanás le está presentando, es como si se desconectara de Dios, de la fuente que es Dios, y se conectara con una fuente que es Satanás. Y cuando nosotros vemos eso, entonces toda la descendencia, dice ahí el apóstol Pablo, que así como por un hombre entró el pecado, ¿qué cosa sucedió con la entrada del pecado? La muerte ha entrado en él también. Y desde ese momento, desde que Adán y Eva se desconectaron de Dios para conectarse de una fuente que no era Dios, toda la descendencia y la raza humana ha vivido bajo esa misma experiencia. Todos nosotros, queridos, hemos creído o seguimos creyendo, quizás no de manera consciente, pero de manera inconsciente, que somos dioses. Por eso es que cada quien considera que lo que piensa es lo correcto. Y Satanás le presenta y le dice a Eva: serán conocedores del bien y del mal. Y esa expresión ser conocedores del bien y del mal, Dios ya había hablado con ellos. Ellos sabían que había un ser en el universo que trataría de presentarse, de engañarles. Pero esa expresión, ser conocedores del bien y del mal, es en relación a que cuando tú comas del fruto, tú serás como Dios, y al ser tu Dios, tú decidirás lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, tú quitas la autoridad que Dios ha impuesto, que Dios ha puesto sobre nosotros, y te la pones a ti mismo. Dios ha dicho: si comes, morirás. Si comes de este otro, vivirás. Pero si la serpiente te dice: no es así, más bien si tú comes de aquí, entonces tú tendrás la capacidad de decidir lo que es bueno y lo que es malo. Y ese engaño se ha transmitido de generación en generación. Pero saben que aquí está, precisamente en este mismo capítulo, después de que ellos pecaron, después de que ellos se vieron a sí mismos desnudos, y ciertamente tuvieron conocimiento ahora, pero un conocimiento experimental del mal, del pecado, y se avergonzaron, se escondieron de la presencia de Dios. Dios los busca y le dice: ¿dónde estás? Bueno, tuve miedo, le responde Adán. Y el ser humano, queridos, así como usted y yo, siempre estamos huyendo de la presencia de Dios. Siempre nos estamos escondiendo de nuestros pecados, aun cuando Él los conoce. Pero para este problema, para este sueño roto, entonces se presenta el plan de restauración. Dios inicia con un plan perfecto, se ve interrumpido por la entrada del pecado, no solamente en la tierra, en el ser humano, sino en el cielo, en los seres celestiales. Pero antes incluso de que eso aconteciera, Dios ya tenía un plan de restauración para nosotros. Y en el versículo 15, que algunos eruditos le llaman el protoevangelio, es decir, ese evangelio que se anunció desde el principio, dice entonces Jehová
a la serpiente. En el versículo 14 comienza diciendo: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y entonces en el versículo 15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde ese mismo momento, cuando el pecado entra en esta tierra, Dios anuncia que habrá alguien que terminará aplastando la cabeza de esa serpiente que es Satanás. Ahora, cuando nosotros vemos, y vamos a ir al Evangelio de Juan, Juan capítulo 17, porque quiero señalar esta parte que les mencioné hace un momentito, acerca de que el propósito que Dios tiene para sus hijos es que puedan llegar a reflejar su carácter. Una vez que el pecado entra, que ese sueño de Dios se ha roto, pero surge o se presenta el plan de restauración. Ese plan de restauración incluía que el mismo Jesucristo se tendría que encarnar, tendría que descender a este mundo de oscuridad. Y entonces, esa mentira o ese engaño que Satanás ha presentado al mundo y que Satanás ha tratado de presentar en el universo, de que Dios es un ser o un Dios tirano, un Dios injusto, Cristo tendría que venir a esta tierra para revelar el verdadero carácter de Dios. Y a través de la obra que Él habría de realizar en esta tierra, ese engaño que se ha tratado de presentar en el universo y sobre todo en esta tierra, finalmente quedaría descubierto. Y al ser descubierto, Satanás, o la cabeza de Satanás, o el mismo Satanás, sería aplastado por Cristo. Y en el capítulo 17 voy a mostrar esto, porque justo antes de que Cristo vaya al Calvario, Él realiza una oración por sus discípulos. Y en esta oración por sus discípulos, no vamos a leer todo el capítulo 17, pero yo los animo a que ustedes puedan leer este capítulo, porque es una oración sumamente hermosa que hace Jesús. Versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Cuál era la obra que se le había dado a Cristo? De acuerdo a este pasaje. Glorificar ¿a quién? Al Padre. La obra de Cristo era glorificar al Padre en esta tierra. Por supuesto, a veces me dicen: pastor, pero es la salvación del ser humano. Bueno, la salvación del ser humano está incluido en eso. Pero si lo vemos desde una perspectiva más amplia, Cristo, para salvar al ser humano, tenía que glorificar al Padre. ¿Y qué significa glorificar al Padre? El versículo 6 nos vuelve a decir, Jesús dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Si ustedes pudieran leer todas esas expresiones donde se habla acerca del nombre de Dios, hay muchas. Y saben que en la mayoría de ellas, esa expresión, dar a conocer el nombre de Dios o revelar el nombre de Dios, es una referencia a manifestar el carácter de Dios. En cierto momento me encontré con unos amigos
predicando por ahí en la calle y me decían, ¿sabes qué? Tú tienes que llamar a Dios por su nombre, Jehová. Y yo les dije, estoy en total acuerdo contigo. Y me empezaron a decir, ¿sabes por qué? Porque en el tiempo de los judíos, en el tiempo del pueblo de Israel, ellos habían olvidado el nombre de Dios, se había perdido el nombre de Dios y no conocían el nombre de Dios. Y entonces aquí utilizaban este pasaje, porque en el versículo 26 de este capítulo, el último versículo, también termina Jesús diciendo, les he dado a conocer tu nombre. Y me decían, ¿sabes qué? Como el pueblo de Israel no conocía el nombre de Dios, Jesús tuvo que venir para decirles que el nombre de Dios es Jehová. Pero está un tanto alejado de la realidad esta interpretación, hermanos. Porque lo que Cristo realmente vino a mostrar a este mundo era el carácter perfecto de Dios. Ese carácter que nosotros lo damos cuando damos un estudio bíblico y decimos que el carácter de Dios es ¿qué? Es amor. Satanás ha tratado de presentar a Dios como un ser tirano, como un ser que solamente está esperando a que tú te equivoques para entonces castigarte. Pero Cristo, en ese plan que estaba hecho antes de que siquiera el ser humano cayera en el pecado, es un plan en el cual Cristo se manifiesta en esta tierra para revelar el carácter de Dios. Y por eso algunos de sus discípulos le preguntaron, bueno, Señor, una cosa nos basta, ¿verdad? Muéstranos al Padre. Y Jesús les dice, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocen? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Cristo reflejaba ¿qué cosa? El carácter de Dios. Ahora, Jesús no concluye allí, porque en el versículo 9, mientras sigue orando en esa oración por sus discípulos, dice lo siguiente, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado ¿en quiénes? En ellos. Miren, hermanos, cómo esto es como una cadena que se va uniendo un eslabón con otro eslabón. Cristo ha venido a la tierra, ha venido al mundo, se ha manifestado para glorificar al Padre. Dijimos que glorificar al Padre es dar a conocer su nombre, y dar a conocer su nombre es revelar su carácter. Ahora Jesús dice, yo he sido glorificado en ellos. ¿Saben que esta expresión, glorificar a Dios, no es otra cosa más que representar su carácter? Ahora, los apóstoles en ese momento tenían todavía muchas deficiencias de carácter. Todavía se iba a revelar, por ejemplo, a ese Pedro iracundo, violento, ¿verdad? Que yo lo digo cuando tengo un tema sobre él. Cuando estaban a punto de apresarlo, los discípulos le preguntan, Señor, ¿sacaremos espada? Y yo me imagino que no estaban terminando ni de formular la pregunta cuando Pedro ya le había tratado de cortar la cabeza a aquel soldado. Gracias a Dios que alcanzó a moverla y solamente le cortó la oreja. Porque Pedro no iba, le voy a cortar la oreja. Pedro iba a matarlo. Pero saben que cuando nosotros terminamos analizando la vida del apóstol Pedro, y voy a invitarlos para que me acompañen, vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pedro para ir concluyendo. Porque cuando nosotros vemos el final de la vida del apóstol Pedro, vamos a darnos cuenta
que ese hombre que inició conociendo a Jesús, teniendo una vida completamente, digámoslo así, revelando el carácter del enemigo de Dios, porque hasta en cierto momento Jesús se lo hace saber. Apártate de mí, Satanás. Y le está diciendo en presencia de Pedro, porque Pedro está intentando cambiar los planes de Jesús. Pero cuando vemos el final de la vida del apóstol Pedro, nos damos cuenta de algo. Y Pedro dice algo bien importante en relación con esto. En la segunda carta, en el capítulo 1, dice lo siguiente, a partir del versículo 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas ¿por medio de qué? Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser, ¿qué cosa? Participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. El libro de Génesis comienza diciendo que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y esa imagen y esa semejanza hace referencia, no lo digamos así, a la parte física, sino especialmente al carácter y a la moralidad del ser humano, con la libertad de tomar decisiones. Pero Adán reflejaba el carácter de Dios. Era la imagen misma de Dios. El pecado ha venido a estropear ese plan de Dios. Pero Dios ha tenido un plan de restauración para que cuando Cristo regrese, los hijos suyos puedan revelar ese carácter perfecto de Cristo. Y Pedro dice que esas promesas nos han sido dadas para que lleguemos a participar de la naturaleza divina. Queridos hermanos, queridos amigos, a veces tenemos temor o llegamos a pensar que eso es algo imposible. Pero nuevamente les digo, cuando nosotros vemos al apóstol Pedro, vamos a darnos cuenta que el poder de Cristo, el poder de Dios, la influencia del Espíritu Santo, llevó a transformar a ese hombre violento, a ese hombre iracundo, a ese hombre que siempre buscaba ser el primero, el más importante, el líder, a convertirse en un hombre que estuvo dispuesto a morir por su Señor y que incluso no se sintió digno de morir como Él. La Biblia no lo dice, pero los registros históricos señalan, ¿verdad? Porque Jesús lo dijo, bueno, cuando eras joven, ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, alguien te tomará de las manos y te llevará donde tú no quieres ir, dando, dice allí la palabra de Dios, a entender de qué muerte iba a morir Pedro. Y la historia señala, la tradición dice que murió crucificado, pero no como Jesús, sino que no se sintió digno de morir de esa manera, sino que pidió que fuera crucificado boca abajo. Hay mucho que aprender de la vida del apóstol Pedro, pero esta noche yo quiero terminar con lo siguiente. Dios nos ha dado una promesa de restauración. Y el libro de Apocalipsis, allí en el capítulo 21, les pido que me acompañen. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 4.
Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermosa para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Ese sueño que Dios tuvo de que el ser humano pudiera llegar a reflejar su carácter perfecto, pero que tristemente, por la influencia de Satanás, vino a romperse por un largo periodo de tiempo, Dios lo restaurará. Y en este tiempo, mis amados, es cuando Dios quiere que su pueblo pueda llegar a reflejar ese carácter suyo. Porque allí mismo, en la oración de Juan, dice, versículo 20 de Juan capítulo 17, pero no ruego solamente por estos, es decir, sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y en esta expresión, en esta oración, en esta petición, Cristo lo estaba incluyendo a usted y a mí. Porque si usted ha creído en Él por la palabra de ellos, esa oración el día de hoy sigue vigente. Y nuestro Señor Jesucristo en este momento intercede por nosotros. ¿Para qué? Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Les gustaría poder reflejar el carácter de Cristo? Ese es un propósito que todos en esta tierra podemos llegar a revelar con el poder del Espíritu Santo, mis hermanos. Cuando Cristo regrese a esta tierra, y sabemos esto, que la salvación es por fe, por la obra que Cristo hizo, pero todos aquellos que se desfilen para encontrarse con Cristo serán hombres y mujeres que reflejarán el carácter de Jesús. Por eso es tan importante, mis queridos, que en esta tierra ahora podamos aferrarnos a las promesas que Dios nos ha dado para que su carácter se refleje en nosotros. Y la única manera en la cual nosotros podremos llegar a reflejar el carácter de Cristo es mientras lo contemplamos. Y para contemplarlo, usted tiene que ir a su palabra. Tiene que ir en oración. Tiene que hablarle a alguien de ese Dios que lo rescató a usted. Si no estamos haciendo eso, mis queridos hermanos, no quiero ser pesimista, pero usted mismo se está engañando si no estamos haciendo esto. Contemplándolo en sus palabras, pasando tiempo en oración y entonces hablándole a otros de lo que Él hizo en nosotros y de lo que quiere hacer en ellos. Esta noche quiero hacer una oración para concluir, pero quiero preguntar, ¿quién de ustedes está dispuesto a pedir que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones para poder llegar a reflejar el carácter de Cristo? ¿Le gustaría ponerse en pie para orar? Y mientras oramos, queridos hermanos,
No sé si alguien aquí todavía no ha tomado esa decisión de entregarle su vida al Señor. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí en algún momento lo hemos hecho. Pero si no hubiera alguien, me gustaría orar por usted. Me gustaría orar para que la iglesia también pueda orar por usted. Y que el sueño de Dios se cumpla en usted. Porque el sueño de Dios es un sueño para un mundo perfecto, para una vida eterna, para una vida donde haya gozo por siempre y donde podamos disfrutar de la presencia de Dios cara a cara como lo tuvieron nuestros primeros padres. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hacer esta oración. Querido y bondadoso Señor, tú nos creaste al inicio de tu creación como criaturas perfectas, con una relación perfecta, en un ambiente perfecto. Pero el pecado, Satanás, vino a estropear ese sueño. Sin embargo, no te tomó por sorpresa, porque tú ya tenías un plan para restaurarnos, para poder restituirnos de nuestra condición caída. Y tú en este momento, Señor, estás obrando para que ese sueño que tuviste al inicio llegue a cumplirse finalmente. Y quiero poner delante de ti a cada uno de estos tus hijos que se han puesto en pie. Porque ellos desean, Señor, rogar que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones para que entonces podamos llegar a ser uno, así como tú eres uno con Cristo. Que nosotros también seamos uno. Y que a través de la unidad, Señor, a través de tu carácter que es amor, podamos reflejar ante el mundo y que el mundo conozca que hay un Dios en los cielos, que tiene poder, que transforma los corazones y que pronto viene por un grupo de sus hijos que están preparados para entrar en las puertas de la ciudad celestial. Mi oración, Señor, es que cada uno de estos hijos tuyos presentes esta noche, los que nos están viendo a través de los medios digitales, puedan, Señor, ser participantes de la naturaleza divina. Que por medio de la muerte, la resurrección y la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, al dejar la vida antigua y aceptar esa vida nueva, podamos entonces ser a la imagen y semejanza de nuestro Creador. Esto, Señor, te lo pedimos, pidiendo también que obres en el corazón de aquellos que todavía no han tomado su decisión de entregarte su vida, para que tú hagas el milagro en sus vidas y puedan llegar a ser criaturas nuevas. Te lo pedimos todo y te lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Pueden tomar asiento.